Bienvenidos a Psicología de la Historia. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la psicología humanista o perspectiva humanista de la psicología, y abordar, de forma resumida, algunos de los autores más relevantes de esta corriente. Lo primero que tenemos que entender es que la psicología humanista no se trata de una perspectiva con una fuerte cohesión teórica, sino, más bien, un término que se usa para englobar una serie de diferentes propuestas psicológicas que no encajan dentro del conductismo, el cognitivismo o el campo psicodinámico. En este sentido, su aparición en la segunda mitad del siglo XX tiene que ver con la crisis del conductismo, al que se le criticaba su excesivo positivismo y reduccionismo metodológico, y también su rechazo a ocuparse de la actividad humana no observable o la subjetividad. Por otro lado, también debe su aparición a las críticas contra el psicoanálisis desde dentro y fuera del campo psicodinámico, por parte de quienes buscaban una teoría y una técnica más relacional y más activa, menos encorsetada por las rigideces propias de la ortodoxia freudiana. Al ser una perspectiva tan heterogénea, la psicología humanista tiene pocos nexos de unión a nivel institucional, pero podemos mencionar entre ellos la creación en 1961 de la Revista de Psicología Humanista y, un año más tarde, la creación de la Asociación Americana de Psicología Humanista. Si bien podemos situar el arranque de la perspectiva humanista en los años 50 y 60, hay una serie de antecedentes que merece la pena mencionar. En 1937, Gordon Allport publica su obra sobre la psicología de la personalidad. Además, a partir de 1947, Abraham Maslow comienza a publicar sus propuestas sobre la motivación humana. Debemos entender que muchas de las propuestas humanistas surgen de una crítica y escisión con el psicoanálisis. Si bien comparten con el campo psicodinámico algunos presupuestos, muchas de sus críticas se dirigían a un excesivo énfasis en el inconsciente, prefiriendo entender al ser humano como un sujeto intencional, agente de su actividad, y no tanto como un sujeto movido por impulsos y conflictos inconscientes que mueven su conducta. Por tanto, la psicología humanista intentará centrar sus propuestas psicológicas en conceptos como la creatividad, la responsabilidad y, por supuesto, la libertad. Si bien hemos dicho que es una perspectiva muy heterogénea, existen una serie de supuestos comunes que fueron acuñados en 1964 por Bungenthal. Son los siguientes. La persona es más que la suma de sus partes. Las personas existimos en un contexto humano y tenemos una naturaleza relacional. La consciencia es una parte fundamental de la actividad humana. Las personas son activas y tienen capacidad de elección. Las personas tienen intencionalidad, y esta intencionalidad construye el núcleo de la identidad. Veamos a continuación algunas de las figuras que aportaron de forma decisiva a esta perspectiva. Gordon Allport nació el 11 de noviembre de 1897 en Montecito, California, Estados Unidos. Fue un destacado psicólogo estadounidense, conocido principalmente por sus estudios sobre la personalidad y su teoría de los rasgos. Allport completó su licenciatura en la Universidad de Harvard en 1919, donde también obtuvo su doctorado en 1922. Fue alumno de William McDougall, quien influyó en su interés por la psicología de la personalidad. Es conocido por sus contribuciones fundamentales a la comprensión de los rasgos de personalidad y por ser uno de los primeros en estudiar la psicología desde una perspectiva humanista, enfocándose en el individuo como un ser único y complejo, en lugar de una simple suma de comportamientos o procesos mentales. Como no puede ser de otra manera, fue influido por las principales corrientes psicológicas de su tiempo: el funcionalismo de William James, el conductismo y también el psicoanálisis. Una de las principales propuestas de Gordon Allport es su teoría de la personalidad. Para Allport, la personalidad es un sistema de tendencias que determinan y caracterizan a la persona. En este sistema pueden identificar una serie de patrones comunes a los seres humanos. Estos formarían una progresión que se inicia en las disposiciones fundamentales, que marcan una serie de tendencias adaptativas, que a su vez pueden plasmarse en una serie de valores culturales. Un ejemplo de esto sería que la disposición fundamental humana a la búsqueda de seguridad lleva a la tendencia adaptativa a formar grupos humanos que requieren una coordinación. Al formar grupos cada vez más grandes y complejos, esta necesidad de coordinación se plasma en la creación de diferentes sistemas de justicia, que varían con la cultura. En lo que tiene que ver con lo individual, Allport propuso que la personalidad humana se compone de rasgos, entendidos como características estables que influyen en la manera en que las personas piensan, sienten y se comportan. Según él, los rasgos son patrones generales de comportamiento que son consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Distinguió entre tres tipos de rasgos. Los rasgos cardinales son los rasgos más predominantes en una persona,
aquellos que dominan su vida y su conducta. Una persona con un rasgo cardinal puede ser conocida por ese rasgo, como una persona muy sincera. Rasgos centrales son los rasgos que forman la base de la personalidad de una persona, pero no son tan dominantes como los cardinales. Son consistentes, pero no determinan completamente el comportamiento, ya que operan en contextos generales. Por ejemplo, podemos decir que alguien es un poco tímido. Por último, tenemos los rasgos secundarios. Son rasgos más específicos y situacionales que pueden aparecer en ciertos contextos, pero no son tan generales ni tan influyentes como los anteriores. Por ejemplo, podemos decir de alguien que es aplicado o estudioso. Especifica el comportamiento de esa persona en un contexto académico o educativo, pero no nos dice nada sobre ella en otros contextos diferentes. La segunda gran figura de la que debemos hablar es Abraham Maslow. Fue un psicólogo estadounidense, conocido principalmente por desarrollar la jerarquía de necesidades y la teoría de la autorrealización, conceptos fundamentales dentro de la psicología humanista. Es conocido por su enfoque en el potencial humano y el crecimiento personal, y su trabajo influyó significativamente en la psicología humanista y en la educación, el liderazgo y la gestión. Fue asistente de Thorndike, el creador del conexionismo y una figura muy influyente en la aparición del conductismo. Por eso, Maslow fue, en principio, un firme conductista. Sin embargo, y con el tiempo, se abrió a influencias de otras corrientes, como la psicología de la Gestalt o el psicoanálisis. La teoría de la motivación de Abraham Maslow es conocida principalmente por su concepto de la jerarquía de necesidades, que sugiere que las personas están motivadas por una serie de necesidades que deben satisfacerse de manera progresiva. Esta teoría es central en su enfoque humanista de la psicología y destaca la importancia de alcanzar el potencial humano máximo a través de la autorrealización. Maslow organizó las necesidades humanas en una pirámide, desde las más básicas hasta las más complejas. Estas necesidades se dividen en 5 niveles, que deben ser satisfechos en orden, comenzando desde las más fundamentales. Las primeras son las necesidades fisiológicas, las más básicas para la supervivencia, como la alimentación, el agua, el descanso, la temperatura adecuada y la respiración. Si estas necesidades no están satisfechas, las personas no pueden concentrarse en satisfacer necesidades más altas. En siguiente lugar tenemos las necesidades de seguridad. Una vez que las necesidades fisiológicas están cubiertas, las personas buscan seguridad física y emocional. Esto incluye la seguridad laboral, la estabilidad financiera, la protección contra el peligro y la salud. Las personas necesitan sentirse seguras en su entorno y en sus relaciones. En el tercer nivel tenemos las necesidades sociales o de afiliación. Las personas tenemos necesidad de pertenecer y de tener relaciones sociales significativas. Incluye la necesidad de amistad, familia, intimidad y aceptación social. La interacción con otros y la sensación de ser parte de un grupo son esenciales para el bienestar emocional. Después tenemos las necesidades de reconocimiento. Una vez satisfechas las necesidades sociales, las personas buscan autoestima y reconocimiento social. Esto incluye el respeto por uno mismo, la confianza, el reconocimiento de logros y la aprobación social. La satisfacción de estas necesidades se vincula a la autoaceptación y a la sensación de que uno es valorado por los demás. En el último nivel tenemos las necesidades de autorrealización. Este es el nivel más alto en la jerarquía de Maslow y se refiere al deseo de alcanzar el máximo potencial personal. Las personas motivadas por la autorrealización buscan la creatividad, el crecimiento personal, el propósito y el desarrollo de sus habilidades. La autorrealización implica vivir de manera auténtica y realizarse como persona en todos los aspectos de la vida. Es importante tener en cuenta que, según este esquema, las necesidades más básicas deben ser satisfechas antes de que una persona pueda enfocarse en las necesidades más elevadas. Esto implica que las personas se enfocan primero en satisfacer las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, y así sucesivamente hasta llegar a la autorrealización. Además, Maslow creía que las personas están constantemente motivadas por estas necesidades. Una vez que una necesidad se satisface, la motivación se desplaza hacia el siguiente nivel de la jerarquía. Este es el proceso de convertirse en la mejor versión de uno mismo, desarrollando todo el potencial humano. Maslow creía que pocas personas logran la autorrealización, pero es el objetivo último de la motivación humana. Aunque la teoría de Maslow ha sido influyente y ampliamente aceptada, también ha sido objeto de críticas.
Algunos argumentan que las necesidades no son tan lineales como Maslow las presenta y que las personas pueden buscar autorrealización incluso si algunas de sus necesidades básicas aún no están completamente satisfechas. A pesar de esto, la jerarquía de necesidades ha tenido un impacto significativo en áreas como la psicología, la educación, la administración y el liderazgo, al subrayar la importancia de entender las motivaciones humanas y el bienestar personal. La última figura que tenemos que tratar es Carl Rollers. A lo largo de su carrera, Rollers trabajó en diversas instituciones educativas y clínicas, siendo uno de los principales impulsores de la terapia centrada en la persona. Su enfoque revolucionó la psicoterapia, al enfatizar la importancia de la relación terapéutica, la empatía y la aceptación incondicional del cliente, en lugar de imponer interpretaciones desde el punto de vista del terapeuta. También fue uno de los primeros en destacar el concepto de la autorrealización, la idea de que las personas tienen un potencial innato para desarrollarse de manera positiva y alcanzar su máximo potencial. Las propuestas de Rollers fueron fuertemente influidas por el pensamiento del psicoanalista Otto Rank, aunque de una manera reformulada y adaptada dentro de su propia teoría de la psicoterapia centrada en la persona. La mayoría de estas influencias giran en torno a la autoactualización y la creatividad humanas. Otto Rank puso un gran énfasis en la creatividad y en el potencial humano, sugiriendo que la creatividad era un componente fundamental de la vida humana. A través de la voluntad y la creación, los individuos pueden superar las limitaciones y conflictos internos. Además, Rank dio una importancia creciente a la relación terapéutica. Fue uno de los primeros en subrayar la importancia de la relación entre el terapeuta y el paciente. A diferencia de los enfoques psicoanalíticos tradicionales, Rank argumentó que el vínculo emocional entre ambos debería ser genuino y dinámico, más allá de una relación distante y técnica. Tanto Rank como Rollers coincidieron en la importancia de la libertad de elección y la responsabilidad personal. Rank veía la vida humana como un acto de voluntad creativa, en el que el individuo tiene la capacidad de tomar decisiones significativas, a pesar de las dificultades inherentes a la existencia humana. En términos similares, Rollers consideraba que las personas tienen la capacidad de elegir y autodirigir sus vidas, lo que es crucial para la autorrealización. La responsabilidad personal y la elección consciente son aspectos esenciales para una vida psicológicamente saludable. Carl Rollers es conocido por su terapia centrada en el cliente o, como algunas personas prefieren denominarla, la terapia centrada en el paciente. Se trata de una terapia no directiva. A continuación, repasaremos de forma resumida los elementos fundamentales de este enfoque terapéutico. El primer elemento es una relación terapéutica genuina. Rollers subrayó la importancia de una relación auténtica entre el terapeuta y el cliente. El terapeuta debe ser real, honesto y transparente en su interacción con el cliente. Esta relación debe ser un espacio seguro donde el cliente pueda sentirse aceptado tal como es. La congruencia o autenticidad del terapeuta es clave. El terapeuta no debe adoptar una fachada profesional o distancia emocional, sino que debe estar presente de manera genuina. El segundo requisito para el cambio psíquico es la aceptación incondicional. La aceptación incondicional positiva implica que el terapeuta acepte al cliente sin juzgarlo, sin importar lo que el cliente haya hecho o lo que haya experimentado. Esto significa ofrecer un ambiente libre de críticas y juicios, donde el cliente pueda expresarse de manera abierta y sin temor al rechazo. Esta aceptación permite que el cliente explore y exprese libremente sus pensamientos, sentimientos y experiencias, lo que facilita el proceso de autoexploración y autoaceptación. Además, considera clave la empatía, es decir, la capacidad del terapeuta para comprender profundamente el mundo interno del cliente, ponerse en su lugar y ver el mundo desde su perspectiva. Es un componente esencial para crear una relación de confianza y apoyo. Rollers consideraba que la empatía permitía al cliente sentirse escuchado y comprendido, lo que le otorgaba una sensación de validez y le ayudaba a acceder a sus propios recursos internos de cambio. Otro principio básico de la terapia centrada en el cliente es el principio de congruencia. La congruencia se refiere a la coherencia interna entre los sentimientos, pensamientos y comportamientos del terapeuta. En otras palabras, el terapeuta debe ser congruente consigo mismo, mostrando su verdadera personalidad y emociones en la interacción con el cliente. Esta autenticidad permite una conexión más profunda y genuina entre terapeuta y cliente y ayuda a establecer un entorno de confianza. La congruencia también implica que el terapeuta sea honesto en cuanto a sus reacciones y sentimientos, sin mantener una actitud distante o fría. Otro pilar de la propuesta terapéutica de Rollers es la escucha activa. La escucha activa es una técnica que implica escuchar al cliente con total atención,
sin interrumpir ni juzgar. El terapeuta refleja, parafrasea y clarifica lo que el cliente está diciendo, lo que permite que el cliente se sienta comprendido. Esta escucha también permite al cliente descubrir sus propios pensamientos y sentimientos, promoviendo el autoentendimiento. En este enfoque, el cliente, o el paciente, es un agente del cambio. Se cree que el cliente tiene la capacidad inherente para el cambio. El terapeuta no es un experto que impone soluciones, sino un facilitador que crea un espacio donde el cliente puede explorar sus propios sentimientos y pensamientos y tomar decisiones sobre su vida. El enfoque está en potenciar al cliente para que se convierta en el agente principal de su propio cambio, reconociendo su capacidad para resolver sus problemas a través de la autoexploración. La terapia se comprende, antes que nada, como parte del proceso de autorrealización del paciente. La terapia se orienta a que el cliente alcance su autoactualización o autorrealización, que es el proceso de desarrollo del máximo potencial del individuo. Según Rollers, todos los seres humanos tienen una tendencia positiva hacia el crecimiento, el autodescubrimiento y la autorrealización. La autoaceptación, el reconocimiento de las propias emociones y el crecimiento personal son componentes claves de este proceso. Por último, Rollers enfatizaba la importancia de trabajar con los sentimientos y pensamientos del cliente en el momento presente, no centrarse exclusivamente en el pasado o en los problemas futuros. La inmediatez permite que el cliente tome conciencia de lo que está sucediendo en el aquí y ahora, lo que facilita la expresión auténtica y la toma de decisiones consciente. En resumen, la terapia centrada en el cliente se basa en una relación terapéutica genuina donde el terapeuta proporciona aceptación incondicional, empatía y congruencia. Este enfoque pone al cliente en el centro del proceso terapéutico, reconociendo su capacidad para cambiar y crecer, y favoreciendo un ambiente seguro y no crítico donde el cliente puede explorar su experiencia interna y tomar decisiones para su desarrollo personal.